Quise entonar este himno porque la vez pasada hablamos de que la cruz de Cristo mató las enemistades. Una de las enseñanzas que tenemos con esto es que cuando Dios nos llama a tener un encuentro con Él, acercarnos a Él, nos llama a través de su Evangelio, una de las características visibles de todo creyente es que mata las enemistades. Tenemos una forma diferente de vivir en relación con las demás personas. Acuérdense ustedes, Dios tiene dos mandamientos principales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera está esto ligado que dice el apóstol Juan, que el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, ¿qué? Miente. La característica de todos nosotros es amar a otras personas, amar en una relación así preciosa. Pero cuando Dios nos llama, Él tiene una enseñanza especial a nosotros, porque la misma palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Si Dios es amor, nos relacionamos nosotros con Él, entonces nosotros tenemos que aprender esta lección de amor. Pero nuestras relaciones siempre son dolorosas, ¿no es cierto? Cuando queremos tener buenas relaciones con otras personas, siempre se hacen muy dolorosas. Y hay traiciones, y hay enojos, y hay desacuerdos, y hay tantas cosas que duelen profundamente en el alma. Pero yo quiero que ustedes tengan en mente que cuando Cristo nos llama a su salvación, nos llama a su evangelio, es para darnos un poder especial, para tener buenas relaciones en todas partes. En nuestro hogar, en la iglesia, con los vecinos, en todo lugar, en nuestro trabajo. Él nos llama a una buena relación con las demás personas. Puede ser que las demás personas no quieran tener una buena relación con nosotros, pero no importa. Dios nos da tal capacidad que podemos salir adelante amando a las personas, amando a los enemigos y ir viviendo paso a paso en la vida cristiana. Pero quiero decir, el amor duele, el amor es difícil. Una persona quisiera amar y ser por siempre feliz, pero no es cierto. Amar es doloroso. Amar tiene muchas situaciones adversas. C.S. Lewis decía, amar del todo es ser vulnerable. Ama cualquier cosa y tu corazón será estrujado y posiblemente roto. Si quieres asegurarte de mantenerlo intacto, no debes darle tu corazón a nadie, ni siquiera a un animal. ¿Han llorado por un perro? Yo creo que todos. Imagínense por una relación personal que fue quebrantada. Qué duro es. Dice, bueno, aquí concluyo la frase de Lewis, dice, el único lugar aparte del cielo en donde puedes estar perfectamente seguro contra todos los peligros es en el infierno. O el cielo o el infierno. Ahí no hay que pasar por ningún problema del amor. En el infierno no hay ningún amor y en el cielo pues todo es amor. Entonces no está el problema del pecado, del mal, de todas estas dificultades que nosotros tenemos. Ahora, todo esto, ¿por qué? Mi intención es, venimos hablando de que Dios es cercano y hemos hablado de diferentes aspectos, dos diferentes aspectos. Ahora quisiera hablar, Dios es cercano, Dios es amor. Dios ama en una manera muy especial. Y yo quisiera que pudiéramos pensar en esto en esta mañana, sobre todo porque siempre identificamos nosotros el amor con un sentimiento. Dios siente. Desde los tiempos muy iniciales de la iglesia, pues algunas personas decían que Dios no siente, que Él pues simplemente es un ser, es espíritu y a Él nada le duele, no tiene problemas, no siente ninguna de estas cosas. Pero quisiera yo mostrarles a través de la charla de esta mañana que Dios siente y de una manera tal que es impactante. Y esto que nos pueda servir para responder a Dios, hermanos, porque Dios espera que cada uno de ustedes y yo le respondamos a Él
por sus bondades. Así que, pues vamos a ver si Dios siente. Cuando llegamos a las Escrituras, desde el Génesis, encontramos primeramente pues aquella historia de la creación, luego la caída de Adán, y qué terrible fue aquel momento. No podemos detenernos en muchos detalles, voy a ir rápido, vamos a leer versículos, una vez más voy a usar la Nueva Versión Internacional, y pues ténganme paciencia en las lecturas. Ahí, en Génesis 3, el Señor le hace 3 preguntas al hombre. Primero, cuando él llega al huerto aquel día, pues resulta que el hombre no está a la vista, se escondió. Y Dios le dice, bueno, Dios sabía qué había pasado, ¿verdad? Pero Dios le pregunta, ¿dónde estás? Ya le dije, pues es que estoy desnudo, y me dio pena. La segunda pregunta es, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Y pega otra pregunta, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te prohibí comer? Había un mandamiento que Dios le había dado a Adán, un mandamiento de un solo mandamiento, pues, una ley de un solo mandamiento, y no lo obedeció. Y entonces comió del árbol que no debía. Y viene esta pregunta más, la cuarta, donde él dice, pues es una declaración en pregunta, pero está implicando mucho. Cuando Dios le dice, ¿qué es lo que has hecho? En las Escrituras hay varios momentos en que Dios reclama a hombres, ¿qué has hecho? Y generalmente es porque han hecho algo que va a traer un tremendo problema a sus vidas o a su ministerio o a su relación con Dios. ¿Qué has hecho? Y no sé si alguna vez ustedes se lo han preguntado, ¿verdad? ¿Qué hice? Porque hay un problema que se va a venir. ¿Qué hice? ¿Por qué hice esto? ¿Qué has hecho?, le dijo nuestro Dios a Adán. Creo que todas estas cosas representan el corazón de Dios presente en un dolor especial. ¿Qué has hecho? Porque Dios esperaría que Adán no fallara. Aunque Dios ya sabía que esto iba a pasar, pero Dios expresa esto porque está allí en su corazón la expectativa de que él no se rebelara contra Dios y siguiera adelante. Ya Dios sabía, porque esto ¿qué has hecho? Significa ¿qué es lo que has desatado? Oye, ¿en qué has metido a toda mi creación? Y sí, inmediatamente nosotros vemos ahí en Génesis que ya para el capítulo 6 encontramos que, bueno, primero pues está el que Caín mató a Abel, derramó la sangre de una persona por aquel enojo y aquella frustración. Se notó cómo se rompió las relaciones. Y luego, pues conforme fue creciendo la humanidad, fueron creciendo la cantidad de hombres, individuos en el mundo. Entonces, al ver el Señor aquello, dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, dice la Escritura, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. Y le dolió en su corazón. Le dolió. Pues Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y así como nosotros tenemos emociones, Él tiene emociones también. Le dolió la maldad de los hombres con los hombres. Le dolió el daño que se estaban haciendo, la violencia en la que estaban metidos y todo el problema tan amplio que representa esta falta de buena relación entre las personas. Le dolió. Y podemos decir, sí, a Dios le duele la maldad de los hombres. Dios se duele de que nos hagamos daño unos a otros. Podemos decir que a nuestro Dios no le afecta el pecado que nosotros hagamos, en nada. Su divinidad sigue impecable, Él no es afectado de ninguna manera. Vemos que a Él le dolió en su corazón, le duele. Voy a tratar de explicar por qué a Dios le duele esto.
Y cuando menos yo encontré unos cuatro asuntos. El primer lugar por el que a Dios le duele en su corazón el problema de los hombres es porque Él es el bien. Y cuando Él da un mandamiento, en ese mandamiento está encerrado el bien supremo para nosotros, para sus criaturas. Él manda algo y es para bien. Porque en su esencia de Dios de amor, Él está dando estas cosas por amor a sus criaturas, para el bien de sus criaturas, para el desarrollo de sus criaturas. Entonces, es el bien. Si no lo hacemos, pues es el supremo mal. A Dios le dijo a Adán: no comas de este árbol, del fruto de este árbol. Y Adán rompió ese mandamiento que Dios le había dado. ¿Y que desató? Lo que tenemos hasta hoy. Todo esto que vemos, la humanidad destrozándose, todas estas cuestiones sanguinarias que vemos por todas partes, es por eso. El pecado está en el mundo. No es una cosa social, es una cosa en donde el hombre fue afectado profundamente y ya no tiene ningún sentimiento, ni como los animales, no tiene compasión de nada, y encontramos lo que pues nunca habíamos visto antes, cuando menos en nuestra ciudad: despedazados, descuartizados, gente que mata como si no valiera nada a las personas. Entonces, la maldad de los hombres es mucho. El daño que se hizo por no haber atendido el mandamiento fue tremendo. Nosotros debemos atender sus mandamientos, hermanos. Esto es una parte importante de la vida cristiana, y estar convencidos que hacer su voluntad es el bien para nuestras vidas. Otra de las cosas en donde Dios entristece y le duele en su corazón es porque el bien que Él da a sus hijos a través de sus mandamientos trae gozo, paz y vida. Pero cuando nosotros resistimos sus mandamientos, detenemos sus mandamientos, no queremos hacerle caso, entonces las consecuencias son destrucción, sufrimiento y muerte. A mí me sorprende por allí el Salmo 38, versículo 18, donde David dice, dice David, voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Guardar el pecado, aceptar cosas que son contrarias al Señor y guardarlas y mantenerlas ahí o practicarlas ahí en contra de Dios, trae angustia al corazón de aquel que ha conocido el Evangelio de Jesucristo. Y por otro lado, decía también David, cuando callé y no declaré mi maldad que yo había hecho contra Dios, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Para el creyente, esto es terrible. Desobedecer al Señor, no seguir sus principios, es tremendo. Otra de las cosas es que el pecado nos separa de Dios. Cuando nosotros estamos separados de Dios, a través de las Escrituras vemos que su presencia trae vida, pero su ausencia, y Dios se separa, nos apartamos de Él por causa del pecado, entonces su ausencia, esto hace morir y morar en oscuridad. Es triste. Estas cosas a Dios le afligen, le duele en su corazón, porque sabe que si sus hijos no siguen sus principios, sus mandamientos, entonces sus hijos van a tener problemas. Lo más importante de la vida sería vivir en gozo y en paz, en alegría. Lo más importante de la vida sería estar en buena relación con Dios. Todas estas cosas son importantes. Si no lo hacemos, Dios sabe que a nosotros nos afecta. Y se duele en su corazón. Le duele. Pero hay algo más, como un último punto aquí. Él se duele por el dolor que causa a las personas. Él es santo. Su santidad es natural, que repele al pecado. Entonces nosotros, cuando andamos en nuestros pecados, somos separados de Dios, y esto es el máximo mal para nuestras vidas, y Él lo sabe, y a Él le duele. Yo leía de varios textos, por ejemplo el Salmo 86:15 dice:
Pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo y justo. Él tiene compasión y es clemente. Esto significa que a Dios le duele que sus criaturas sufran. Él dice: yo no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Pero es santo y es justo y no puede permitir el pecado ni la lejanía de Él. Cualquiera que se aleja va a la condenación. Cualquiera que está lejos de Dios está apartado del que es la vida. Nosotros tenemos que estar ahí. Al Señor, dice en Salmo 5, la maldad no le agrada, no puede tolerar los pecados, los malvados no los tolera, los orgullosos no los tolera, no pueden estar en tu presencia. Aborreces a todo el que hace lo malo. Esta es su naturaleza. Quisiéramos un Dios pasalón, pero ese no es Dios. Esa es otra cosa. El Dios de las Escrituras es muy serio respecto de sus mandamientos y sus instrucciones, respecto de la maldad y el pecado, y nosotros debemos de buscarlo de acuerdo a las Escrituras para estar en esa reconciliación con Él. Como veíamos la semana pasada, Él nos reconcilió por medio de Cristo Jesús, nos hizo cercanos a pesar de ser pecadores, como vamos a intentar verlo. A pesar de ser pecadores, Él nos hizo muy cercanos a Él, para que nosotros podamos experimentar la vida de Dios cada día en medio de nosotros. Nos congregamos, hermanos, para conocer la voluntad de Dios, lo que nos enseña en su palabra, para seguirlo de cerca. Cuando hemos venido al Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y entonces tenemos un nuevo poder para empezar a seguir al Señor. Hay tumbos y dificultades y hay una serie de cosas, pero debemos seguir al Señor. Dios espera que nosotros le sigamos. A Dios pues le duele en su corazón cuando sus criaturas se alejan de Él, porque es daño para ellos, es el mal para ellos. Y es importante. Él ha trabajado intensamente para hacer, como intentábamos decir la semana pasada, el gran milagro de derribar la barrera de la maldad del hombre y la barrera de la enemistad con Dios, para acercarnos con Él y mejorar nuestra relación con Él y nuestra relación, por ende, entre nosotros. Ahora, algo que encontramos en las Escrituras también es que Dios, de alguna manera, Él decidió tener un pueblo para sí. Y lo vemos que se fueron desarrollando los hebreos y Abraham, y fue todo caminando en la historia de las Escrituras. Y llegan ellos a estar esclavizados en Egipto. Pero cuando están ahí esclavizados y claman a Dios, entonces Dios los saca de Egipto, los va a sacar de Egipto. Pero inmediatamente, a través de Moisés y Aarón, Él empieza a mandar mensajes. Pero algo que es notorio en esos mensajes es que les decía a Faraón, le decían Moisés y Aarón, díganles, decía el Señor, díganle a Faraón, así dice el Señor, pero dice algo más, así dice el Señor y Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Creo que los hebreos ni se daban cuenta de esto, pero para Dios estaba claro que era su pueblo. Y Él iba a empezar a trabajar para que a través de ese pueblo el mundo pudiera conocer una relación de un Dios vivo con una nación y pudieran observar la transformación tan enorme que Dios hacía en los hombres. Cuando ya salieron de Egipto y están a punto de recibir los mandamientos en el monte de Sinaí, el Señor les dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes, fíjense ustedes, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.
Comunícales esto a los israelitas. A través de Jeremías, el Señor le dice a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Podemos observar la ignorancia de los hebreos de todo esto que Dios traía en su corazón. Y cuánto situación hubo entre Dios y los hebreos, pero el amor de Dios inagotable, el amor de Dios eterno se manifestó ahí. Y estuvo trabajando con el pueblo de Israel de una manera muy intensa para que ellos entendieran que en Dios estaba el bien. A partir de aquí voy a leer varios pasajes y espero que, voy a estar leyendo, aunque también tengo algo que explicar. Voy a ver tres asuntos, tres pasajes en especial que nos van a mostrar algo aquí diferente. ¿Cómo afecta a Dios, cómo le duele a Dios el pecado que cometemos los que somos su pueblo? Este va a ser el punto aquí. Ya vemos que Dios adquiere un pueblo. La próxima semana veremos que Dios lo adquiere ahora en la iglesia. Ya no es un pueblo judío, ahora es un pueblo de todas las naciones y es de Dios. Dios adquiere un pueblo y Dios espera que ese pueblo le sea del todo obediente. Y eso no es malo, ni es difícil. Lo que pasa es que para nuestro corazón rebelde siempre, ¿cómo me van a poner a mí aquí mandamientos? No, nos hacen falta, los necesitamos, son importantes para nuestras vidas. Muy bien, aquí el Señor va a relatar algo. Tengan en mente esto, cuando el Señor les dice en Jeremías 31:3, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te he amado. Lo que vamos a ir viendo, pues yo espero que nos pueda llamar la atención y decir, qué paciencia ha tenido Dios para amar a ese pueblo. Hay muchos capítulos, pero uno especialmente a mí me llamó la atención, que les comento aquí, Ezequiel 16. En este capítulo ya habían pasado algunos, estamos en los profetas desde que comenzó todo aquel proceso en que Dios estableció el pueblo, pues han pasado quizá unos 600, 700 años, o sea, esto es mucho tiempo. Y ahí el Señor escribe, porque algo había hecho Israel que era importante que lo entendiera. No le dice esto a los fenicios, no, a Israel le dice esto, que era su pueblo. Dice así. Bueno, así vamos a ver. Ezequiel 16. Ustedes lo leen en su casa. Tiene muchas expresiones sexuales. Entonces yo voy a hacer mención de algunas. Ustedes léanlo ahí en su casa. Llama la atención esto que Dios hace aquí. En este capítulo, en el capítulo 16, el Señor le manda a Ezequiel que le diga, que vaya con Jerusalén y le diga, échale, dice Dios a Ezequiel, échale en cara a Jerusalén sus prácticas repugnantes. Y hace algunas menciones de que el pueblo tenía raíces cananeas y también que era un pueblo que seguía todos aquellos principios de los cananeos. Los cananeos eran un pueblo tremendamente pagano y tremendamente de aberraciones sexuales y de aberraciones de mucho tiempo. Y cuando el Señor entra ahí en ese primer versículo, esos versículos 2 y 3, le está diciendo, tú traes toda esa naturaleza perversa y te comportas de esa manera. Y a este punto que observen ustedes la expresión, sus prácticas repugnantes. Fuerte es la palabra. En los primeros versículos, el Señor se muestra compasivo con Israel. En los versículos que siguen, Él está diciendo
el día que naciste, ninguna atención te dieron, no te tuvieron compasión, te arrojaron al campo como un objeto despreciable, como buenos cananeos, para seguir con todas aquellas prácticas paganas de tanta sexualidad. Pues tenían que matar niños, porque si no había muchos niños, y la manera de matar a los niños era deshacerse de ellos. Muchas veces las mujeres podían tener a sus bebés y con todo, y cordón umbilical, placenta y todo, nomás los tiraban y ya, se los comieran los animales, o que se terminara, se acabara todo aquello. Y de esa manera había sido tratado Jerusalén, los judíos, Israel. Había sido así. Te trataron como un objeto despreciable. Pero cuando dice el Señor, pero yo dije, sigue viviendo. Por la intervención de Dios, los judíos siguieron adelante. Y el Señor, pues, los guardó por su misericordia, siguieron creciendo. Llama la atención que para el versículo 8, Dios les dice, tiempo después pasé y te miré. Hagan de cuenta que alguien está pasando y observa a una joven, como un joven que observa a una joven. Te miré y me impactaste. Entonces te miré y estabas en la edad del amor, ya era una mujer adulta. Y dice el Señor, me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía. El Señor se comprometió con ella y hizo una alianza de matrimonio, y entonces fueron como marido y mujer. Aquí el Señor está pues recordando, ¿verdad?, las cosas, pero llama la atención que las hace así como una historia de amor. Te cuidé, creciste, me enamoré y ahora tengo una relación contigo de matrimonio para siempre. Dios se casa con Israel, por decirlo de esta manera. Versículo 8. Y digo, esto es el versículo 8. Luego, Dios como buen esposo, en el versículo 14, por ahí, dice, llegaste, o sea, la cuidó, la protegió, la orientó, la guió. Dice, y llegaste a ser muy hermosa. Te sobraban cualidades para ser reina. Tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones. Pues yo te adorné con mi esplendor, lo afirma el Señor omnipotente. Es como dice en Efesios la Escritura, ¿verdad?, que Dios sustenta y cuida a la iglesia tiernamente, cuidadosamente, para que sea realmente algo precioso, como en este caso, una belleza perfecta, que su fama se extienda. Dios quiere que el mundo sepa lo que Él hace con los hombres, con lo que Él hace con la iglesia, con las personas que se forman en un lugar, se congregan en su nombre para rendirle culto, y que la gente vea lo que Dios hace con un Dios bueno como el que nosotros tenemos. Pero después del versículo 15 hasta como por el versículo 58, comienza con una frase triste. Sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama, te prostituiste. Dice, sin ningún pudor, te entregaste a cualquiera que pasaba. ¿Qué pasó aquí? El pueblo de Dios le fue infiel a Dios. Dios en esta imagen lo toma como una esposa con la que se va a unir por toda la eternidad. Con amor eterno te ha amado. No va a terminar eso. Dios hace esto, pero sin embargo, aquel pueblo se rebela contra Él, y es un pueblo que desprecia al Señor. Cuando vemos al profeta Oseas, se repite el mensaje. Nuevamente,
Dios está haciendo, pero aquí es todo el libro de Oseas que está hablando de esta situación de un hombre y su esposa, pero su esposa es infiel, y cómo el hombre permanece fiel. Y podemos observar pues lo que sigue. Dice, el mensaje de Oseas es: el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Y entonces él manda al profeta para decirle a Israel: te has apartado de mí. Y el apartarse para seguir ídolos y otros principios y otras ideas y otras cosas que no son los mandamientos del Señor es una prostitución. Dios lo ve así. Tú eres mi pueblo, me debes seguir a mí, y no lo haces, sigues a otros, te prostituyes. Y se usa esa palabra. ¿Por qué se usa esa palabra? ¿No podría ser Dios más suave en esto? Dios quiere que entendamos esta situación que es muy fuerte. Inicialmente el Señor le manda que se case con una mujer prostituta, y él escoge a una mujer llamada Gomer y tiene hijos con ella. Y cada uno de sus hijos tenía un nombre que tenía el propósito de recordarle a Israel que Dios no estaba satisfecho con ellos. Jezreel simbolizaba que Dios castigaría a los malvados del pueblo porque había gente muy sanguinaria. Por el otro lado, la niña llamada Lo-ruhama, indigna de compasión. No volveré a tener compasión de Israel. Estaba Dios enojado diciendo esto. Y el otro hijo, Lo-ami, pueblo ajeno, ustedes no son mi pueblo ni yo soy su Dios. Voy a castigar todas las actitudes sanguinarias que ustedes han hecho. No son mi pueblo, no quiero que sean mi pueblo, y no volveré a compadecerme de ustedes. Pareciera que Dios se contradice, pero aquí Dios quiere que nosotros entendamos la profunda frustración de Dios hacia la negativa de Israel de seguir al Señor con fidelidad. Sin embargo, conforme uno va avanzando en Oseas, encontramos, por ejemplo, que en el capítulo 2, por mandato también del Señor, su mujer se había ido, como en esa condición de mujer de la calle, se había ido y había andado otra vez lejos de Oseas, y Dios le dice: ve por ella, ve otra vez, háblala y ámala de nuevo. Y entonces encontramos pasajes como este, cuando dice: por eso, dice Oseas a Gomer, y por mandato de Dios, por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura, y ahí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en paso de la esperanza. Ahí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Está volviendo a enamorar a aquella mujer que a lo mejor muchos podían decir: ya no quiero saber nada de ella. No, pues él sí. O sea, lo hace como una imagen del corazón de Dios hacia el pueblo de Israel. En el capítulo 3 dice el Señor: ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Y fíjense esto, hermanos: ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos. De ninguna manera Dios va a ser pasalón, pero Él tiene caminos que uno no se imagina. Él va a lograr lo que Él quiere lograr, pero está padeciendo la infidelidad de esta mujer a la que es Israel, ¿verdad? A la que le prometió amor eterno. No va a fallar. Como que el matrimonio entre el pueblo de Israel y el Señor es como el matrimonio hasta que la muerte los separe. Pero en el caso de Dios no hay muerte que separe, al contrario, es una eternidad.
Entonces esta unión que Dios hace con Israel es por la eternidad, por toda la eternidad. Y así es como lo vemos. En todo el libro de Oseas, el Señor le está mostrando cómo Israel se había alejado de Dios porque se habían negado a conocer a Dios y a su ley. Habían rechazado la enseñanza que el Señor mandaba a través de sus apóstoles, de sus profetas. Es tan grande tu maldad y tan intensa tu hostilidad que al profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. Rechazaban la verdad de Dios. Y también dice, un poquito más adelante, el profeta junto con Dios va a llevarte este mensaje. Junto con Dios va a llevar este mensaje, pero enfrenta trampas en todos sus caminos y hostilidad en la casa de Dios, en donde se adoraba a Dios. Imagínense ustedes cuál era la situación que existía en medio de Israel. También habla de que entregaron a la idolatría y a la prostitución sagrada. Andaban sacrificando en otro sentido, y Dios lo marca con bastante claridad. Confiaban en reyes y príncipes y en alianzas cuando tenían algún problema. Lejos de esperar en Dios y confiar en Él, iban detrás de aquellos reyes y príncipes. Y también eran culpables de ser injustos en su vida con las demás personas. Y había violencia, homicidio, robo, mentira, opresión. Eran unas personas que no se trataban bien, abusaban unos de otros, ¿verdad? Y creo que pues entendemos lo que está pasando ahora en nuestro medio. Así es el pecado, así destruye el pecado. E Israel tenía esa tendencia, iba hacia en esos caminos. El pueblo modelo no era modelo, porque no estaba cercano a su esposo, a su Dios, sino caminaba en caminos diferentes a los de Dios. Algo que vemos cuando vamos leyendo el libro de Oseas es que hay como esa especie de ambivalencia, donde Dios aborrece a Israel, pero luego se acerca a Israel con amor, y da, es enojado, y luego la toma y le promete amor, y así está. Como aquella canción, ¿se acuerdan? Te odio y te quiero. Pero lo que Dios quiere es que tengamos, y hermanos, yo espero que nos quede claro, es muy sensible a nuestra fidelidad. Como decimos en algún momento, si pecamos y Él nos quiere destruir, no pasa nada. Nadie nos va a llorar, nada va a pasar. Pero Él ha prometido tener amor eterno por su pueblo, por sus hijos. Antes era el pueblo de Israel, ahora somos nosotros, la iglesia. Dios tiene un amor profundo por su pueblo y lo cuida y procura que tenga la instrucción y la enseñanza y las promesas y los principios que le ayuden a vivir en este mundo con la luz de Dios en su vida, para anunciarle a la gente en todas partes que Él es el Señor nuestro, y que la gente pueda ver lo que hace con nosotros, los que hemos creído en su evangelio. Pero siempre hay una guerra constante, difícil. Hay una parte donde el Señor le dice: ¿qué voy a hacer contigo, Efraín, que es Israel? Y contigo, Judá, ¿qué voy a hacer con ustedes? Como si Dios no supiera qué hacer, sí sabe. Pero Él tiene que hacernos entender a nosotros cómo está su corazón, teniendo ese conflicto tan fuerte en sí mismo. ¿Qué voy a hacer contigo? Y pues yo creo que la respuesta podría ser fácil: bueno, acabo con ustedes y se acaba ya, me quito del problema. Pero no, dice. Después dice: ¿cómo podría yo entregarte, Israel, y a ti, Judá? ¿Cómo los voy a destruir? ¿Cómo voy a acabar? No voy a hacer eso. Y así encontramos al Señor en esos, yendo a un lado y a otro, no porque Él sea ambivalente, sino para que entendamos el dolor del corazón de Dios hacia la infidelidad de su pueblo.
en uno de los pasajes dice: no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. Porque en medio de ti no está un hombre, sino que estoy yo, el Dios Santo, y no atacaré la ciudad. Dios está ahí y nos ama. Y el amor de Dios por Israel es un amor eterno, y Él cumple su palabra. Voy a leerles algunos pasajes de Jeremías. Jeremías capítulo 2. La palabra del Señor vino a mí: ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor, era de las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias, le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel. Así dice el Señor: fíjense esto, qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron tanto de mí. Se fueron tras lo que nada vale, y en nada se convirtieron. Nunca preguntaron: ¿dónde está el Dios que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita, en la que nadie vive? Yo los traje a una tierra fértil, para que comieran de sus frutos y de su abundancia, pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra, hicieron de mi heredad algo abominable. Nunca preguntaron los sacerdotes: ¿dónde está el Señor? Ni los expertos de la ley jamás preguntaron, jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Por eso aún voy a entablar litigio contra ustedes, y también litigaré contra los hijos de sus hijos, afirma el Señor. En Jeremías 3 dice la palabra así: le dice a Jeremías: ve al norte y proclama este mensaje. Observen esto, después de todo eso que han hecho los judíos. Ve al norte y proclama este mensaje: vuelve, prostituta Israel, no te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme, afirma el Señor. Vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. Es impresionante la infidelidad hebrea, judía, y la fidelidad de Dios por este pueblo. Lo vamos a ver cómo es superior todavía con la iglesia, y cómo muchos hombres también en el Antiguo Testamento entendieron esta verdad y se alinearon con Dios por pura gracia, le conocieron y caminaron con Él. Si pudiéramos hacer un resumen, ¿cómo se siente el Señor ante todos estos versículos que les he comentado y leído? ¿Cómo podríamos decirlo en una palabra? ¿Alguien quiere decir algo así rápido? Decepcionado de Israel. ¿Alguien más quiere decir algo? Como un esposo humillado. ¿Mandé? Defraudado. Que amarnos le ha causado dolor, porque al amarnos Ha sufrido sin que su divinidad se afecte. Sentido con su pueblo. Cuando ustedes, alguien que han amado intensamente, los ha dejado,
¿Cómo se dicen? ¿Cómo se dicen a ustedes mismos? Yo amé a esta joven o a este joven y ¡pum! De repente se fue y me dejó. Ya no quiso seguir. O en un matrimonio ya se fue y me dejó y ya no quiso seguir. ¿Cómo se sienten ustedes? Traicionados, sí. Profundamente heridos. Hermanos, Dios siente intensamente la infidelidad de su pueblo. No lo olviden. Yo no lo debo olvidar. Dios le duele, se siente herido por la infidelidad de su pueblo. Cuando se va tras otras cosas y otros intereses, lo está traicionando. Está siendo idólatra de otros intereses, de otras cosas, de otros mandamientos, de otras influencias y otras enseñanzas. No es malo, por favor. Siempre cuando decimos cosas así, a veces pienso que llega Satanás y nos dice: mira, no hombre, lo que pasa es que es un totalitarismo aquí bárbaro y quieren que Dios... No piensen eso, es un engaño de Satanás. Ahí está la libertad. Y no se asusten porque no es difícil. Por la gracia de Dios podemos caminar en esto. Es más difícil caminar lejos de Dios que cerca de Dios. Se sufre más estando lejos de Dios que cerca de Dios. Se afecta a uno más cuando está uno lejos de Dios que cerca de Dios. Por eso el Evangelio se predica en todas partes. Por eso Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para hacernos cercanos a Dios, para reconciliarnos con Dios, para traernos a la fe, para que seamos su pueblo como iglesia. Pero en el camino de ser iglesia, de ser creyentes, pues tenemos que caminar conociendo la manera en cómo Dios opera en nuestras vidas por su poder y su gracia. Sí, cuando veamos que alguien está muy dolido porque alguien lo dejó, recordemos a Dios. ¿Cómo se siente Dios con mi fidelidad y con mi infidelidad? Él espera que seamos fieles a su nombre. El Señor le dice a Israel y nos dice a todos: no adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. No es malo que Dios sea celoso, es que es su lugar. Es su lugar. Pues yo soy el padre en mi hogar, mi esposa es la mamá. No vamos a permitir que nadie venga a quitar ese lugar de padre y de madre en medio de la familia. Sería injusto que alguno de nuestros hijos llegara de repente a decirnos: oye, no, yo no te conozco, tú eres mi papá, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá. No, yo no voy a seguir tus consejos y tus caminos, voy a seguir otros. Esto es injusto, especialmente si los padres están amando a sus hijos, ¿verdad? Hay muchas condiciones ahí que podríamos poner, pero especialmente si los padres aman a sus hijos y procuran el bien de ellos. En el caso de Dios no hay duda. Él quiere lo mejor para nosotros y es celoso por el bien de nosotros. Es celoso para guardar su lugar de autoridad que Él tiene, autoridad espiritual sobre nuestras vidas y sobre nuestras almas, sobre nuestra eternidad, sobre nuestro diario caminar, porque ahí está el bien para nuestras vidas. Entonces, este es nuestro Dios. Vamos a pensar aquí en un último punto, ya para ir concluyendo. ¿Qué hace el Señor ante esta traición de Israel? ¿Qué hace Dios cuando ha dicho todo esto que hemos comentado aquí? ¿Qué hace Él? Yo me lo imaginé de esta manera. Bueno, Él no destruye a su pueblo, de ninguna manera, porque lo ama con amor eterno. ¿Qué hace? Yo me lo imaginé de esta manera: un hombre dolorido, arrodillado, claro, solamente para imaginar al Señor en ese sentido, dolorido, arrodillado, llorando porque la mujer que ama se va y no quiere seguir caminando con él fielmente, etcétera. Y entonces
Me da la impresión de que él se limpia las lágrimas, se para y entonces dice a sí mismo: voy a usar todo mi poder, toda mi gracia, toda mi misericordia para hacer algo admirable. Y nosotros, la iglesia, tenemos esa bendición de parte de Dios para poder caminar con fidelidad. Caminar con fidelidad para nosotros naturalmente es imposible. Se necesita la intervención de la gracia divina, es la única forma. Nadie es grande por sí mismo para seguir al Señor. No, es su gracia la que nos permite seguir al Señor, no nosotros. Y entonces Dios va a hacer un gran milagro, una gran transformación. Él va a hacer algo precioso en las personas y lo anuncia cuando dice: yo rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo que les quite ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Dios hace un milagro grande, transforma nuestras vidas. ¿Se acuerdan lo que veíamos el domingo pasado? Que el Señor, para tratar con la maldad de los hombres, hizo algo tremendo. Trató con la maldad humana. Y lo que hizo fue, al tratar con la maldad humana, es darles vida, la vida espiritual, resucitarles a una vida nueva, diferente, y además los sentó con Dios a su diestra allá, protegidos, guarecidos, y garantizada su lugar eterno, su salvación eterna allá en el cielo, con un mediador que está ahí a nuestro lado para ayudarnos en todo momento y en toda circunstancia. En los últimos versículos de Oseas, el Señor dice: piensa bien lo que dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Y es un ruego que hasta nuestros días está presente. Vuélvete al Señor con este ruego: perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Arrepentidos, decirle al Señor: perdona nuestra perversidad. Y así es como el Señor también nos dice que confesemos nuestros pecados al Señor, y esto trae un alivio en la vida cristiana cuando hemos caminado lejos de Dios, pero el amor de Dios nos encamina para acercarnos nuevamente a Él. Así como Dios fue paciente y benigno y misericordioso con Israel, lo es con su iglesia, que ya lo veremos Dios mediante la próxima semana. El Señor les dice también ahí en Oseas: yo corregiré su rebeldía. Fíjense, no es el hombre, es Dios quien opera soberanamente con su gracia. Yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío refrescante, vida, y lo haré florecer como lirio. Aquel Israel que estaba prácticamente despedazado, Él lo iba a levantar muy en alto por su gracia. Aquel que andaba lejos de Dios lo iba a acercar, y lo va a hacer plenamente. Y luego dice: Efraín, ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? Y esta pregunta es muy interesante porque ellos estaban adorando a los dioses, y Dios en su misericordia era el que contestaba. Los dioses no contestaban. Dice aquí: ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? Yo soy quien te responde y cuida de ti. Como ahora sucede, ¿verdad? Mucha gente va a dar gracias a diferentes lugares para agradecer a Dios, pues, que le dio la salud, la vida, el dinero, puras cosas temporales. Pero en muchos casos no son las imágenes que se ven, sino es Dios.
en su gran misericordia, sosteniendo a las personas. Lo vimos en el primer tema, era mi intención que viéramos a Dios cercano, dando vida, proveyendo comida, alimentos, ciencia, todo lo que se necesite. Dios ahí cuidando intensamente a su creación. Pero hemos visto que Dios es cercano, pero quiere ser más cercano porque ama. Y aquí lo vemos como un ejemplo con Israel, y después veremos que es mucho más cercano con la iglesia para gran cantidad de gente. Vamos a concluir con esto. A mí me llama la atención dos versículos que encontramos ahí en 1 Corintios y 2 Corintios. A mí me impactó desde el tiempo que me tocó predicar sobre 2 Corintios y decía el apóstol Pablo a los corintios: hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón, nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. ¿Pablo? No. Dios, el Señor Jesucristo, hablando a los corintios. Como vimos allá, ¿verdad?, en uno de los pasajes que leímos, Dios iba juntamente con el profeta a anunciar lo que Dios quería anunciar, y era rechazado. Aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es decirles a los corintios: abran su corazón. Y hermanos, esto es algo que todos debemos hacer. No debemos ser codos con Dios, todos nomás para mí, para lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. Por lo general Él queda en el primer lugar. Si tenemos que poner de lado porque hay alguna ocupación, lo primero es Dios. Todo lo demás tiene lugar como prioritario, pero no debe ser así. Debemos abrir nuestro corazón de par en par, como dice aquí. No negarnos al Señor con nuestras vidas. Aprendamos, conozcámosle. Él con su amor nos está constantemente invitando a venir a Él, a estar con Él, a buscarle, porque esto es vida para nosotros. Así que tengamos en cuenta esto. Dios no quiere que seamos infieles a su mandamiento, a su enseñanza, de conocerle, de escuchar su palabra, de escuchar los principios de la Escritura. Así que no hagamos y no seamos indiferentes a estas cosas, sino apliquemos nuestro interés por Él. Y muchas veces nosotros, segundo punto aquí para recordar, muchas veces nosotros hemos aprendido 1 Corintios 10:13, cómo es el amor. Pero yo quiero que piensen ustedes esta mañana que este es el amor de Dios manifestado a favor de nosotros. El amor de Dios es paciente, es bondadoso. El amor de Dios no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Ese es el amor de Dios. Pero especialmente el amor por su pueblo. Por favor, vean ustedes en Israel, un pueblo que ha fallado tanto, que ha hecho tantas cosas tan fuera de lugar en contra de su Dios, de tal manera que era vergonzoso su comportamiento, pero el amor de Dios fue fiel, estable, eterno. Ahora nosotros tenemos la relación con Dios por medio de la iglesia, que Él está alcanzando a través de la conversión. Nosotros venimos a Cristo, nos convertimos y somos añadidos a su pueblo, a su iglesia. Y somos así como los hebreos, un pueblo muy especial, un principal tesoro y con amor eterno nos ama. Ya lo veremos la próxima semana. Pero hermanos, recordemos, el amor de Dios ha sido paciente con nosotros y seguirá siendo paciente.
Pero el propósito es que lo busquemos. Si Dios te dice en esta hora que no has sido fiel con Él, que no lo has buscado de corazón, que has estado siguiendo otros principios, otras ideas, has tenido algunos ídolos ahí en tu corazón, bueno, busca al Señor. Busca al Señor, porque Él espera que tú regreses a la posición en donde Él pueda bendecirte ampliamente. En Cristo Jesús ya lo ha hecho, pero en la vida práctica que tú puedas experimentar la bendición de Dios. Es un Dios que ama, y yo creo que no he dicho ni gran cosa acerca de ese amor de Dios tan profundo. Solamente decimos esto respecto de la infidelidad de su pueblo, y Dios espera que seamos fieles. Hermanos, seamos fieles al Señor que nos rescató. Amado Padre Celestial, te damos las gracias porque tu amor es grande, tú eres cercano a nosotros y es un Dios que ama. Tú nos vas a llevar contigo a tu presencia y estaremos por siempre en el cielo, pero nos das la oportunidad que desde aquí podamos experimentar la gloria tuya y tu presencia, y también la bendición de seguir tus caminos y tus mandamientos y tus instrucciones. Señor, ayúdanos a que todos aquí en la iglesia podamos dar una instrucción clara acerca de la fe, clara acerca de tu palabra, de tal manera que nosotros podamos experimentar la bendición de ser un pueblo que se sujeta a ti. Sabemos que tenemos grandes luchas todos nosotros para ser sujetos a la verdad de tu palabra, pero gracias por la gracia que nos acompaña, por la oración que está a la mano, por la palabra que nos tienes tan cercana con tu verdad preciosa. Señor amado, ayúdanos que podamos con tu gracia entender, visualizar esta verdad de la importancia que para ti tiene que nosotros seamos fieles a lo que tú indicas. Ayúdanos pues, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y gracias por tu bondad tan grande para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.